continúe bendiciendo a todos ustedes grandemente. Nuevamente me dirijo a ustedes con el deseo de compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón en este día, y deseo en el nombre del Señor que esta palabra nos esté edificando, exhortando y consolando una vez más. Quiero tratar en esta oportunidad el tema acerca de la rendición a la bendición. Muchos deseamos ser bendecidos, que sea bendecida nuestra vida, nuestra familia, que sean bendecidos nuestros familiares, nuestros hermanos en la fe, que sean bendecidos nuestro trabajo, nuestra nación y todas las áreas donde nosotros pues nos desenvolvemos. Pero realmente hay algo interesante, y es que Dios desea de bendecirnos, pero también desea algo importante de cada uno de nosotros, nosotros sus hijos. Y en esta oportunidad quiero compartir este tema sobre la rendición, porque sin rendición no hay bendición. Sin humillarnos delante de Dios, nosotros no podemos ser bendecidos. Y en esta mañana quiero invitarlos al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias porque creemos que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, que tu palabra es más cortante que espada de doble filo, Señor. Que tú hablas conforme a tu, oh Dios mío, tu santísima voluntad, y conforme a nuestra necesidad. En esta mañana, Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para poder entender, para poder interpretar tu palabra, Señor, y más que entenderla, ser edificados por medio de ella en este día, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que escuchan este mensaje, oh Dios. Permite que tu palabra pueda traer, oh Dios, descanso, reposo. Puede traer también un desafío, Señor amado. Puedas, Dios mío, confrontar nuestros corazones en este día. Dios, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero, antes de abordar el tema, conocer un poco acerca de el libro de Crónicas. Hay algunos aspectos importantes de este segundo libro, y es que fue escrito, valga la redundancia, por el escriba Esdras. El segundo libro de Crónicas cubre el periodo que va desde el comienzo del reinado de Salomón en 1971 hasta alrededor del año 538 a.C., ya a finales del exilio del pueblo de Israel. Vemos que este libro se es escrito en un contexto sociopolítico donde el mundo antiguo era dominado por el poderoso imperio persa. Este libro va dirigido, como decía anteriormente, a aquellos del pueblo de Dios que estaban regresando del cautiverio. El libro de Crónicas tiene como propósito alentar, hacer un llamado a mantener viva la fe en medio de las dificultades. Y un tema central e importante es que invita a sus lectores y también a sus destinatarios a buscar a Dios, a creerle, a obedecerle y servirle como un requisito indispensable para alcanzar el éxito en la vida espiritual. Entonces, en este orden de ideas, creo que es muy oportuno tratar el tema acerca de la importancia de rendirnos delante de Dios para alcanzar el favor de Dios. Dios desea en este tiempo que nosotros, como pueblo suyo, como iglesia, como sus hijos,
nos rindamos delante de sus pies. Que nosotros en este tiempo abramos nuestro corazón realmente, sinceramente, a las cosas de Dios. Y creo que tomar este ejemplo de Salomón nos sirva de inspiración, porque cuando Salomón recibe esta palabra, cuando Dios le revela esta palabra a Salomón, creo que Salomón estaba en uno de los mejores momentos de su vida espiritual, en uno de los mejores momentos en su comunión con Dios. Vemos que Salomón, al inicio de su reinado, y debe ser así, la prioridad más importante en su vida, en su gobierno frente al pueblo de Israel, fue las cosas espirituales, fueron las cosas que tenían relación con el Señor. Y también vemos que este hombre cumplió el sueño de David. ¿Cuál era el sueño de David? De construir el nuevo templo. Y se ve cumplido este sueño en su hijo Salomón. Algo interesante para el pueblo de Israel, porque así como entendemos que el templo significaba para ellos la presencia misma de Dios, era el lugar donde todos los israelitas, todos los hijos de Dios iban al templo a tener un encuentro personal con su presencia. Era tan importante, mis hermanos, que cuando Daniel estaba exiliado en Babilonia, oraban 3 veces al día en dirección al templo. Entonces vemos que una de las preocupaciones más importantes de el rey Salomón en su reinado fue construir el templo. Por lo tanto, podemos entender que en el corazón de él estaba el deseo de levantar, de reestructurar la adoración a Dios, de restaurar la vida espiritual de su nación, que por mucho tiempo se habían descarriado, que por mucho tiempo se habían apartado de la palabra, de la ley del Señor. Entonces vemos que en este tiempo de crisis espiritual levanta un hombre llamado Salomón. ¿Para qué? Para restaurar aquello que se había perdido. Y Dios le habla a Salomón en el tiempo en que él está dedicando la edificación de este nuevo templo. Y entonces vemos aquí algo interesante, y es que Salomón, en el capítulo 7, en el versículo 1, este hombre se encuentra orando, y al momento de terminar la oración dice la palabra del Señor que descendió fuego y la casa fue llena de la gloria de Dios. Desciende la presencia de Dios en aquel lugar. En el versículo 3 al 5, después que la casa es llena de la presencia de Dios, ellos, el pueblo y Salomón, adoran a Dios, adoran al Señor. Y en el versículo 6 también es importante resaltar que este hombre organiza el servicio a Dios, es decir, coloca en función los ministerios que tenían los sacerdotes y los levitas. Y es ahí donde en el versículo 12 dice la palabra que apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. ¿Cuál era la oración de Salomón? Que la presencia de Dios nunca se apartara del templo, que la presencia de Dios nunca se apartara de la casa de Israel. Mis hermanos, aquí hay algo interesante, y es que todo cristiano también debe tener ese deseo. En nuestro corazón debe haber el anhelo de que la presencia de Dios nunca se aparte de nosotros, que su presencia siempre esté, porque es importante para nosotros la presencia de Dios, porque el cristiano sin presencia de Dios, hermano, es un cristiano que está muerto espiritualmente. Moisés entendía la importancia de la presencia de Dios. Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, mejor no me mandes, yo mejor no voy. Entonces aquí vemos algo interesante, y es que fuera de Dios, fuera de la cobertura de Dios,
fuera de la presencia de Dios, hermanos, nosotros no podemos tener vida espiritual y tampoco podemos tener una relación íntima con Dios. Al contrario, nuestra actitud hace que nosotros, por medio de nuestro pecado, nos alejemos más de esa presencia. Pero este hombre tenía ese anhelo. La pregunta en esta mañana, mis hermanos, es: ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Será que anhelas que la bendición de Dios esté en ti, nunca se aparte de ti, nunca se aparte de tu familia, nunca se aparte de tu hogar? ¿La bendición de Dios está sobre ti en estos momentos? Es una buena pregunta para reflexionar en esta mañana. Y otra pregunta resulta es: ¿qué hay que hacer para tener una vida de rendición ante Dios, para alcanzar esa bendición de Dios? Muchas veces por nosotros poner la mirada en otras cosas que son perecederas, que son pasajeras, que son temporales, descuidamos lo más importante, que es la presencia de Dios, que es la bendición de Dios. Pero damos a Dios gracias porque Dios es un Dios de segunda oportunidad. Dios es un Dios que quiere levantar a la iglesia Casa de Oración Emmanuel, que quiere levantar a sus hijos, que quiere restaurar lo más importante, porque lo más importante que Dios mira en el corazón de cada uno de nosotros, hermano, es ser lleno de su presencia, ser lleno de su Espíritu Santo. Cuando hablo de bendición, yo no hablo únicamente de la bendición material. Cuando Dios bendice de una manera integral en todas las áreas de nuestras vidas. Es decir, que cuando Dios está, Dios lo llena todo. Cuando Dios está, no hace falta absolutamente nada en la vida del creyente. Cuando Dios es la prioridad en nuestras vidas, Él se encarga de que tu vida sea una vida llena de fruto, una vida llena de muchas cosas importantes, hermanos, y creo que ese debe ser nuestra preocupación. Debemos preguntarnos hoy: ¿será que la bendición de Dios está sobre mí? Y si no está la bendición de Dios sobre mi vida, ¿qué debo hacer? Entonces aquí vemos el panorama adecuado para escuchar esta palabra que el rey Salomón escucha de parte de Dios. Y miremos lo que dice en el versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Dice: yo tengo el poder, la autoridad para hacer todas estas cosas. Pero hay algo, dice, hay algo que evitará que todo esto pase. Y una de las cosas, hermanos, lo dice el verso 14: si se humillare mi pueblo. Aquí entramos entonces a ver cuáles son las pautas, cuáles son los pasos que nos ayudan a nosotros como creyentes a tener una vida rendida delante de la presencia de Dios. Una vida postrada a sus pies, una vida que está en completa dependencia del Señor. El versículo 14 es un versículo muy claro. El versículo 14 no está pidiendo humillación del mundo. El versículo 14 no está pidiendo una humillación del inconverso. El llamado, la amonestación de Dios es para su pueblo. En el tiempo de Salomón, pero también para este tiempo en cada uno de nosotros. Para el pueblo de Dios, para Casa de Oración Emmanuel y para la iglesia en todo el mundo. La verdad es que esperamos que el cambio se produzca de afuera hacia adentro, pero vemos aquí en la palabra de Dios que el que hace que cambie todas las cosas es un pueblo que se humilla delante de Dios. Y el primer paso para nosotros rendirnos a Dios es humillarnos delante de Él. ¿Y qué es humillarnos delante de Dios? Es cuando reconocemos que necesitamos de Él, cuando reconocemos que no sabemos vivir sin su presencia. Mis hermanos, usted y yo en este día debemos dejar a un lado el orgullo, la arrogancia. Debemos
de una vez por todas reconocer nuestra insuficiencia, nuestra limitación. Mira que el Salmo dice: Señor, acuérdate de nuestra condición, acuérdate que somos polvo delante de Dios. Dios lo que quiere es que nosotros reconozcamos nuestra pobreza espiritual, que reconozcamos nuestro pecado delante de Dios. Y creo que el pecado que le ha hecho más daño a la iglesia en este tiempo es el de ignorar la presencia de Dios, es de alejarnos de Dios. Y hay muchas cosas, yo no sé qué factores te han llevado a que tú te alejes del Señor, que te apartes del Señor. Pero en este tiempo es un tiempo propicio para que tú te humilles, para que yo me humille delante del Señor, para que nosotros renovemos nuestro compromiso. ¿De qué? De hacer nuevamente la voluntad de Dios. Mis hermanos, Él no quiere obras, Él no quiere sacrificio. Dios lo que quiere es lo que dice el Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia. Entonces, el anhelo de Dios, el deseo de Dios es que quebrantemos nuestro corazón delante de Él. Es que abramos nuestro corazón delante del Señor. Dios está hastiado del sacrificio. Dios está hastiado de las obras nuestras. Dios, lo que más le importa, lo que más le interesa es que nosotros nos humillemos delante de Él. Que nos humillemos reconociendo su presencia en nuestras vidas. Mire que vemos muchos ejemplos en la palabra del Señor de hombres que se humillaron delante del Señor y alcanzaron el favor de Dios, alcanzaron la bendición de Dios. Vemos en Lucas capítulo 15, versículo 11, que el hijo pródigo se humilló, reconoció su pecado y fue perdonado por su padre. Vemos también que David, cuando peca, se humilla delante de Dios y Dios le perdona. En 2 de Samuel capítulo 12, versículo del 1 al 15. Otro hombre que se humilló, y dice la palabra que fue humillado, pero también fue exaltado, y fue nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Hombres que se humillaron delante de Dios. Entonces, mis hermanos, la invitación en esta mañana por la palabra es a que nosotros reconozcamos que necesitamos del Señor, que necesitamos de Él. Si Dios no está en nuestra vida no tiene sentido, nuestra vida no tiene ningún valor. Y esto lo entendía el rey Salomón. Esto lo entendió este hombre. Sabía que el ocuparse de las cosas espirituales, de que si Dios ocupaba el primer lugar en su vida, todo iba a marchar bien. Pero Dios también anhela que nosotros oremos. Dice, y orare. ¿Qué es orar? Todos sabemos qué es orar. Orar es hablar con Dios. Orar es clamar al Señor. Orar es establecer una comunicación directa con Dios. Directa con el Señor, hermano. Que reconozcamos que nosotros dependemos completamente de Él. Y cuando tú oras y cuando yo oro, cuando yo doblo mis rodillas delante del Señor, estoy reconociendo su soberanía, su poder, su autoridad sobre mi vida. Yo quiero decirte en esta mañana que el hombre es más grande cuando se encuentra de rodillas delante de Dios. Dios puede obrar poderosamente cuando hay un creyente, cuando hay una nación, cuando hay un pueblo que clama la presencia de Dios. Y esa promesa la vemos cumplida en las Escrituras, en Jeremías capítulo 33, versículo 13. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jonás, cuando estaba en el vientre de aquel pez, había sido castigado por su desobediencia, por desobedecer el mandato de Dios. Este hombre en ese vientre clamó al Señor, oró a Dios, y dice la palabra en Jonás capítulo 2 que invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Del Seol clamó y mi voz oíste. Yo no sé en qué lugar tú te encuentras, pero si tú en estos momentos clamas a Dios, oras a Dios, pides a Dios, de parte del cielo vendrá respuesta para tu vida.
Eso es lo importante, eso es lo interesante, y es que en Dios siempre vamos a tener respuesta. Dios siempre va a tener el oído presto para aquel que le clama delante de Dios. Dios anhela de nosotros que hoy más que nunca, en medio de la necesidad, en medio de las dificultades que el mundo viva, el pueblo de Dios se levante a orar, se levante a clamar al Señor. Este hombre también nos enseña algo importante, y es que la oración nos permite recibir de parte de Dios su favor. Ezequías era un hombre que oró al Señor. Estaba a punto de morir, pero dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 26, que este hombre clamó al Señor y su vida fue prolongada por 15 años más. Entonces, yo creo que eso es lo que Dios desea en este tiempo. Dios permite las circunstancias, Dios permite las necesidades en cada uno de nosotros. Permite en este tiempo que el Espíritu Santo de Dios pueda darte sabiduría, que puedas entender que todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es para que esto nos sirva para acercarnos más a Dios en oración, para someternos más en oración al Señor, para buscar más su presencia, para buscar más su rostro. Dios anhela que nosotros seamos un pueblo de oración, que seamos un pueblo que dobleguemos nuestro corazón delante de Él. Un pueblo de rodillas es un pueblo fuerte, un pueblo que clama la presencia de Dios es un pueblo que verá su gloria. Dice en el versículo 1 que Salomón oró y fue llena la presencia de Dios. Fue llena esta casa, fue llena la casa de Israel de la gloria del Señor. Cuando Jesús subía del bautismo en el Jordán, dice la palabra del Señor que Jesús oró y los cielos fueron abiertos. Nosotros podemos orar en este tiempo para que los cielos sean abiertos a favor nuestro, a favor de nuestras vidas, a favor de nuestra nación, a favor del mundo entero. El único que puede cambiar, el único que puede transformar la realidad que hoy estamos viviendo es el Señor. Pero nosotros tenemos que levantarnos y clamar. Tenemos que levantarnos y orar y buscar al Señor hoy más que nunca. Y es el tercer paso que la palabra nos enseña. Dice, si se humillaren y oraren y buscaren mi rostro. ¿Qué quiere decir buscar el rostro del Señor? Es anhelar fervientemente su presencia. Es decir, cuando tú te sientes intranquilo cuando no has orado, te sientes intranquilo cuando no has leído su palabra, cuando no has tenido comunión con Él. Hermano, una experiencia muy hermosa que yo viví con el Espíritu Santo de Dios, y era que yo había establecido un tiempo de oración a la 1 de la tarde. Y a medida que pasaba el tiempo, que transcurrían los días, los meses, para mí esos momentos se volvían momentos deleitosos. Y un día me acuerdo que estaba en el trabajo y todos los trabajadores iban a almorzar, pero yo iba a la iglesia a orar, a aprovechar el tiempo. Me acuerdo yo ese día que mis lágrimas empezaban a caer, a llorar, a quebrantarme en el espíritu. Y yo no entendía qué pasaba, y cuando yo entré a aquel lugar, a aquel aposento donde lloraba, yo quebranté mi corazón delante de Dios. Era llorar, llorar y llorar. Entonces, eso es lo que Dios anhela de nosotros. Anhela un corazón quebrantado, anhela un corazón que anhela la presencia de Dios. ¿Qué cosas hay en nuestras vidas que se ha robado ese anhelo, hermanos? En este tiempo, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en este momento y busca al Señor como lo hacías antes, de madrugada, de noche. Pero es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar al Señor. Si queremos ver su gloria en nuestras vidas, debemos buscar su presencia. Debemos buscar su rostro. Dice 1 de Crónicas capítulo 16, versículo 11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Ese es el llamado de este tiempo del Señor. Es el tiempo de que nos levantemos a buscar el rostro del Señor. En Amós capítulo 5, versículo 4 dice, buscadme y viviréis. Es la única manera como nosotros podemos vivir en este mundo, con la presencia de Dios, buscando al Señor.
En Mateo 6:33 dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Mis hermanos, es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de buscar su presencia, de anhelar su rostro. Es la única manera como nosotros podemos seguir adelante. Y lo cuarto que quiero compartir: para alcanzar la bendición de Dios, debemos rendirnos. ¿De qué manera? Volvernos a Dios, volvernos al Señor. Dice: y si se convirtieren de sus malos caminos. Hermano, cuando habla de volverse de sus malos caminos, esto no está dejado allí para simplemente leerlo, sino para que nosotros como creyentes tomemos la decisión. Es una determinación que debemos tomar, y es dar este paso de volvernos a Dios, de convertir nuestros caminos hacia Dios. De muchas veces, cuánto nosotros le hemos dado la espalda a Dios, cuánto le hemos abandonado al Señor. Hermano, hay que analízate en tu vida en este momento. ¿Qué cosas son más importantes que Dios en tu vida? ¿Qué es aquello que te ha alejado de su presencia? ¿Qué es aquello que se ha alejado de sus caminos? Es importante que en este tiempo nos levantemos. Es el tiempo de la restauración. Es el tiempo de nosotros edificar ese templo espiritual en nuestros corazones. Mire que en el tiempo de Ageo, el pueblo se había olvidado. El pueblo se había preocupado más por levantar su pueblo materialmente, pero habían abandonado el templo, la adoración a Dios, la adoración al Señor. Y Dios les pide: vuélvanse a mí, porque esto es importante. Dice Isaías capítulo 55, versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual él tendrá misericordia. Mire todo lo que la palabra en esta mañana nos está enseñando. En Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Dios. Ageo 1:5 y 7: meditad sobre vuestros caminos. En Efesios habla también acerca de que miremos con diligencia cómo estamos andando. En Corintios dice: examinémonos a vosotros mismos, porque es muy fácil examinar la vida del hermano, pero cuán difícil es examinar nuestra propia vida. Pero en esta mañana la palabra nos está desafiando a que hagamos un autoanálisis de qué manera estamos andando nosotros delante del Señor. ¿De qué forma estamos viviendo? ¿Será que lo que yo estoy haciendo está alineado a la voluntad de Dios? Yo tengo paz, yo tengo gozo. Hoy reflexionemos y realmente hagamos como este hijo pródigo. Este hijo pródigo reflexionó, este hijo pródigo meditó. Le dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Eso es meditar en el camino que este hombre había tomado, un camino equivocado. Pero dice: y tomó la mejor decisión: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tuyo. Este hombre dejó la vida pasada y se volvió al Señor. ¿Cuántas cosas hay que dejar en nuestra vida para volvernos al Señor sinceramente? Meditemos, hermanos, reflexionemos cómo estoy andando en este tiempo delante de la presencia del Señor. Y por último, hermanos, ¿cuál es la bendición que Dios quiere para ti y para mi iglesia? Y lo vemos en la última parte del versículo 14. Dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La bendición de Dios es esa: que hay cielos abiertos para aquel que se humilla, que hay cielos abiertos para aquel que ora, que hay cielos abiertos para aquel que clama, que hay cielos abiertos para aquel que toma la decisión de volverse a Dios con todo su corazón. Hermanos, y qué bueno, porque la palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En la presencia de Dios hay perdón, hermanos. Hay perdón para nuestras vidas. Es algo interesante que después de la rendición de nuestro corazón viene esa bendición tan grande. Y Dios sanará nuestra tierra.
traerá sanidad espiritual, traerá sanidad física a nuestra vida. Dios puede sanar nuestra tierra, pero cuando su pueblo se vuelva a Él, hermano. Y yo quiero darle esta invitación en esta mañana de humillarnos delante de Él, de doblegar nuestro corazón delante de Él, porque la rendición de nuestra vida al Señor, a manera de conclusión, traerá para nosotros riqueza espiritual, que es lo más importante. Aquella riqueza que anheló María, la mejor parte de la cual nunca se le ha quitado. No hay bendición si no hay humillación. No hay restauración si no hay confesión. Nuestra rendición a Dios, hermano, nuestro corazón cuando se humilla delante de Dios, nos trae bendición solamente para tu vida, sino también para nuestro hogar, para nuestra iglesia y para la tierra donde nosotros vivimos, que tanto lo necesita. Hoy busquemos al Señor, rindámonos al Señor y veremos cómo Dios actúa a favor de su pueblo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Oramos, oh Dios, y pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y que tú nos ayudes en este tiempo, oh Dios, de turbulencia, de dificultad, a acercarnos más a ti.